Existe un principio tan antiguo como el primer estratega que descubrió que el poder no reside en mostrarse, sino en saber retirarse, tan poderoso que quienes lo dominan mueven voluntades sin pronunciar palabra, atraen sin perseguir, dominan sin exigir, y ese principio, grabado en cada tratado de estrategia desde las montañas de la antigua China hasta los palacios renacentistas de Florencia, es este: aquello que siempre está disponible pierde todo su valor, mientras que lo inalcanzable genera una sed que ninguna presencia puede saciar, porque Maquiavelo lo comprendió cuando escribió que los hombres desean con más intensidad lo que perciben difícil de obtener, y que el gobernante que se muestra constantemente familiar ante su pueblo pierde el aura que sostiene su autoridad, no porque la autoridad sea una mentira, sino porque la mente humana está diseñada para valorar lo escaso, para perseguir lo distante, para obsesionarse con aquello que no puede poseer completamente, y en este mecanismo psicológico profundo, en esta arquitectura invisible del deseo, reside una de las llaves maestras del poder personal, de la influencia magnética, de esa presencia que algunos tienen y que hace que otros graviten hacia ellos sin comprender del todo por qué, porque lo que vamos a explorar no es una técnica de manipulación superficial, sino una comprensión profunda de cómo funciona la valoración humana, de cómo la escasez crea percepción de valor, de cómo la distancia genera perspectiva, de cómo cierto misterio construye una dimensión de respeto que la transparencia total nunca puede alcanzar. Y esto no es jugar con las personas, sino entender que en un mundo donde todos comparten todo, donde la disponibilidad es instantánea, donde cada pensamiento se transmite sin filtro y cada momento se documenta sin reserva, quienes comprenden el arte de la retirada estratégica, del silencio elocuente, de la ausencia que hace crecer el deseo, poseen una ventaja tan decisiva como invisible, porque no compiten en el mismo plano que quienes se desgastan intentando estar siempre presentes, siempre disponibles, siempre dando, sin comprender que en esa generosidad indiscriminada destruyen el único activo que verdaderamente importa en las relaciones humanas: el deseo del otro de acercarse, porque cuando tú persigues, el otro huye, pero cuando tú te retiras con elegancia, cuando cultivas cierto misterio, cuando no entregas todo inmediatamente, algo en la psicología del otro se activa, entregas expertices, entregas una curiosidad antigua, un impulso primario de conquistar lo que parece difícil, de valorar lo que no se obtiene fácilmente, y esta no es una verdad cínica sino una descripción precisa de cómo operamos, porque lo que está siempre ahí, lo que nunca se niega, lo que se ofrece sin límite, se vuelve paisaje, se vuelve invisible, se asume como derecho adquirido y deja de generar gratitud, deja de generar deseo, deja de generar esa tensión eléctrica que mantiene vivas las conexiones humanas, mientras que lo que aparece y desaparece, lo que da y retiene, lo que se muestra y se oculta con ritmo consciente, mantiene al otro en un estado de atención permanente, no por crueldad, sino porque respetas lo suficiente tu propio valor como para no regalarlo indiscriminadamente. Y aquí es donde aparece la oposición fundamental que organiza toda esta comprensión. Por un lado está la disponibilidad total, la transparencia absoluta, el estar siempre ahí respondiendo, explicándote, justificándote, mostrándote, entregándote sin reserva, operando desde el miedo a que si no das todo el otro perderá interés, desde la ansiedad de no ser suficiente, desde la creencia de que debes ganarte constantemente tu lugar siendo útil, accesible, predecible. Y esta es la estrategia de quien no comprende su valor, de quien mendiga atención, ofreciendo disponibilidad ilimitada, de quien se desgasta en una carrera imposible porque nunca es suficiente, porque cuanto más das desde ese lugar menos te valoran. Y por el otro lado, está la escasez estratégica, el misterio consciente, el saber retirarte cuando todavía te desean más, el cultivar cierta inaccesibilidad, que no es arrogancia sino protección de tu energía, gestión inteligente de tu presencia, comprensión de que tu valor aumenta precisamente porque no lo repartes sin criterio, porque hay espacios en tu vida donde otros no entran, tiempos donde no estás disponible, dimensiones de ti que permanecen ocultas, y esto no significa convertirte en alguien frío o calculador, sino en alguien que entiende que el verdadero respeto nace cuando el otro percibe que tu atención, tu tiempo, tu presencia,
son recursos valiosos que otorgas conscientemente, no por obligación ni por necesidad, sino por elección. Y esa diferencia, tan sutil en apariencia, lo cambia todo, porque cuando das desde la elección, generas gratitud. Cuando das desde la necesidad, generas indiferencia. Cuando das desde la abundancia interna, generas valoración. Cuando das desde la escasez interna, generas desdén, y Maquiavelo lo sabía cuando observaba que los príncipes que se hacían demasiado cercanos a sus súbditos perdían la reverencia que los protegía, no porque la distancia fuera mala, sino porque cierta separación era necesaria para mantener la proyección, la autoridad, el respeto, porque la familiaridad excesiva erosiona el misterio, y sin misterio no hay fascinación. Sin fascinación no hay deseo sostenido. Sin deseo sostenido, las relaciones se vuelven transaccionales, aburridas, predecibles, y esto aplica a todo. A las amistades donde quien siempre está disponible termina siendo el último al que llaman. A las relaciones románticas, donde quien persigue constantemente se convierte en lo que el otro da por sentado. A los contextos profesionales donde quien acepta todo pierde capacidad de negociación. Porque en todos estos escenarios opera la misma ley psicológica fundamental. Valoramos lo que percibimos escaso, perseguimos lo que se retira, respetamos lo que no podemos tomar sin esfuerzo, y los grandes estrategas de la historia humana, desde Sun Tzu hasta Miyamoto Musashi, desde los maestros taoístas hasta los pensadores estoicos, todos comprendieron que el verdadero poder no está en la acción constante, sino en saber cuándo retirarse, cuándo no actuar, cuándo crear ese vacío que invita al otro a llenarlo con su propio deseo, con su propia proyección, con su propia necesidad de acercarse, porque el vacío genera movimiento, el silencio genera palabras, la ausencia genera búsqueda, y quien domina este arte deja de perseguir para siempre, porque comprende que su trabajo no es correr detrás de otros, sino cultivarse hasta convertirse en aquello que otros quieren alcanzar. Y ese cambio de paradigma, de perseguidor a perseguido, de necesitado a deseado, de accesible a inalcanzable, no es un cambio de técnicas, sino un cambio de identidad, una transformación que comienza cuando decides que tu energía, tu tiempo, tu presencia, son demasiado valiosos como para derrocharlos, intentando convencer a quien no te valora, intentando retener a quien no te elige, intentando estar presente para quien no merece tu atención sostenida. Y esto no es egoísmo, sino dignidad, no es frialdad, sino sabiduría, no es rechazo, sino selección consciente, porque comprendes que cada vez que dices sí a algo que no te nutre, estás diciendo no a algo que podría transformarte. Cada vez que persigues a quien se aleja, estás ignorando a quien se acerca. Cada vez que te rebajas, intentando retener, estás destruyendo la única base sobre la que puede construirse algo real: el respeto mutuo, la elección libre, el deseo genuino. Y para operar desde este lugar elevado, necesitas dominar 3 dimensiones prácticas que los estrategas silenciosos han cultivado durante siglos. La primera es la gestión consciente de tu disponibilidad, porque tu tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable que posees, y cómo lo distribuyes comunica más sobre tu valor que cualquier palabra, así que comienza hoy mismo con un ejercicio tan simple como transformador. Cada mañana, antes de que el mundo empiece a demandar tu atención, toma 3 minutos para preguntarte qué merece verdaderamente tu presencia hoy. No desde la culpa, no desde el miedo, no desde la obligación, sino desde la claridad estratégica. Visualiza tu energía como un depósito limitado de agua clara. Cada petición es alguien que quiere beber de ese depósito, y tú decides conscientemente a quién le permites acercarse. No porque seas cruel, sino porque comprendes que si todos beben sin límite, el pozo se seca y no quedas ni para ti. Así que establece ventanas de disponibilidad precisas, comunica con serenidad que respondes mensajes en ciertos horarios, que tu atención tiene estructura, que valoras la conexión, pero no vives en función de la urgencia ajena, y observa cómo ese simple acto de crear límites claros no aleja a la gente, sino que cambia la calidad de cómo se acercan, porque quien respeta tus límites te respeta, quien se molesta por tus límites nunca te respetó, solo valoraba tu disponibilidad incondicional, y este discernimiento es oro puro, porque te permite filtrar relaciones, identificar quién está contigo
y quién solo está contigo cuando le conviene. Y la segunda dimensión es el cultivo del misterio estratégico, que no significa mentir ni ocultar quién eres, sino comprender que no todo debe ser compartido, que no cada pensamiento merece expresión pública, que hay dimensiones de tu vida, de tus proyectos, de tus procesos internos, que ganan poder, precisamente, porque las mantienes privadas, porque los estoicos enseñaban que el verdadero poder del sabio reside en su fortaleza interior invisible, en esa ciudadela interna que nadie puede invadir, porque nadie sabe completamente qué hay dentro, y en nuestro tiempo, donde compartir se ha vuelto compulsivo, donde cada momento se documenta, donde la vida se vive para ser mostrada, quien entiende el valor del silencio posee una ventaja dramática. Así que practica esto. Identifica 3 áreas de tu vida que actualmente compartes en exceso. Pueden ser tus proyectos laborales sobre los que hablas antes de que estén completos, tus metas personales que anuncian antes de lograrlas, tus procesos emocionales que explicas a quien no necesita saberlo, y decide conscientemente crear un perímetro de silencio alrededor de ellas. Trabaja en tus proyectos sin anunciarlos. Permite que los resultados hablen cuando estén completos. Cultiva tus objetivos en privado hasta que sean tan sólidos que no necesiten validación externa. Procesa tus emociones en tu espacio interior o con 1 o 2 confidentes verdaderos en lugar de convertir cada fluctuación en contenido público, y descubrirás algo extraordinario. Cuando reduces la cantidad de información que entregas sobre ti, la gente se vuelve más curiosa, más atenta, más respetuosa, porque perciben que hay dimensiones de ti a las que no tienen acceso automático, y eso te convierte en alguien interesante, en alguien que merece ser explorado, en alguien que no puede ser completamente comprendido en 5 minutos, porque el misterio no es ausencia de autenticidad, sino presencia de profundidad. Es entender que tú eres un océano, y no tienes que mostrar cada rincón de ese océano a cada barco que pasa por la superficie. Algunos solo merecen ver la costa, otros pueden sumergirse un poco más, y muy pocos, solo aquellos que han demostrado con tiempo y consistencia que merecen tu confianza, pueden explorar las profundidades, y esa jerarquía de acceso no es elitismo, sino protección inteligente de tu esencia. Y la tercera dimensión es el arte de la retirada elegante, que es quizás la más difícil, porque requiere vencer el impulso de perseguir, de explicar, de retener, de convencer, porque nos han condicionado a creer que si algo se aleja debemos correr tras ello, que si alguien muestra desinterés, debemos esforzarnos más, que si una situación se enfría, debemos calentarla con nuestra energía, y esa programación nos mantiene en ciclos agotadores de persecución sin dignidad. Así que, aprende esto, que los maestros estrategas conocen. Cuando alguien se aleja, déjalo ir, no con resentimiento, no con manipulación, no con el teatro de la indiferencia forzada, sino con genuina serenidad, porque si alguien puede dejarte es porque no era tuyo, y si no era tuyo entonces perseguirlo es perseguir una ilusión, una proyección, un deseo que vive en tu cabeza, pero no en la realidad. Así que practica hoy mismo este ejercicio de poder silencioso. Piensa en una situación actual donde sientes el impulso de perseguir, de escribir ese mensaje, de hacer esa llamada, de explicarte una vez más, de demostrar tu valor a quien claramente no lo está viendo. Y en lugar de actuar desde ese impulso, respira profundamente 3 veces. Visualiza ese impulso como una ola que viene y va, no la reprimes, pero tampoco la sigues. Simplemente la observas, y en ese espacio entre el impulso y la acción no tomada reside tu poder, porque cada vez que no persigues, cuando tu biología te grita que persigas, estás entrenando tu sistema nervioso en la autorregulación, estás construyendo músculo emocional, estás pasando de reactivo a consciente, de desesperado a selectivo, de necesitado a abundante, y en los días siguientes, observa qué ocurre, frecuentemente, cuando tú dejas de perseguir, cuando tú ocupas tu espacio con serenidad, cuando tú sigues adelante con tu vida sin drama ni explicaciones, el otro empieza a preguntarse qué pasó, por qué ya no estás ahí intentando retener, por qué tu energía ya no orbita alrededor suyo. Y ese cambio en la dinámica, donde tú dejas de necesitar y por tanto te vuelves interesante nuevamente, es uno de los giros psicológicos más poderosos que existen, porque no estás manipulando, estás simplemente reclamando tu dignidad, tu centro,
tu dirección propia. Y eso, esa recuperación de tu eje, es inmensamente atractivo porque es raro, porque la mayoría persigue, ruega, se desgasta, mientras tú te retiras con elegancia, sabiendo que quien debe estar contigo encontrará el camino de vuelta, y quien no lo encuentra nunca, debió estar. Y esta aceptación profunda, esta paz con la idea de que no eres para todos y todos no son para ti, es liberadora porque te saca del mercado de la aprobación desesperada y te coloca en el reino de la elección consciente. Y todas estas prácticas, la gestión de disponibilidad, el cultivo del misterio, el arte de la retirada, no son trucos aislados, sino expresiones de un cambio fundamental en cómo te percibes. Porque cuando comprendes tu valor, dejas de mendigarlo, cuando conoces tu profundidad, dejas de necesitar demostrarla, cuando habitas tu centro dejas de perseguir lo que se aleja, y este cambio interno, esta transformación silenciosa, es lo que Maquiavelo observaba en los grandes líderes que estudiaba, esa cualidad magnética que no venía de estar siempre presentes, sino de tener tal claridad sobre su valor, tal firmeza en su dirección, tal serenidad en su existencia, que otros gravitaban hacia ellos naturalmente, porque la influencia real no se construye con disponibilidad, sino con presencia selectiva. No se sostiene con transparencia total, sino con revelación gradual, no se ejerce persiguiendo sino atrayendo, y atrae siendo alguien en quien vale la pena invertir esfuerzo, alguien cuya atención es un premio, y no un derecho, alguien cuya compañía es elegida y no asumida, alguien que puede estar solo, y estar bien, porque su felicidad no depende de la validación constante del exterior, y este estado de autosuficiencia emocional, no necesitar desesperadamente al otro, aunque puedas elegir al otro, es la base de toda relación sana, de toda conexión real, de todo respeto duradero, porque cuando dos personas se relacionan desde la abundancia interna, en lugar de la carencia mutua, cuando cada uno puede estar bien solo, pero elige estar juntos, cuando la relación es un añadido hermoso a vidas completas, y no un salvavidas que mantiene a flote vidas vacías, entonces, lo que se construye es sólido, recíproco, elevado, porque ambos están ahí por deseo y no por necesidad, por elección y no por miedo, por celebración mutua y no por dependencia desesperada. Y este es el secreto que los grandes estrategas conocen. El verdadero poder en cualquier relación lo tiene quien menos necesita que la relación continúe, no porque sea indiferente, sino porque es completo, porque tiene una vida rica, intereses profundos, propósito claro, amistades múltiples, proyectos significativos, conexión consigo mismo, y por tanto, puede amar desde la libertad, y no desde la prisión del miedo al abandono, puede dar desde la generosidad, y no desde el soborno implícito de, si te doy todo no me dejarás, puede estar presente desde la alegría, y no desde la obligación, y esa diferencia energética, tan sutil, que muchos no la detectan conscientemente pero todos la sienten, es lo que separa a quienes persiguen desesperadamente conexión de quienes la atraen naturalmente, y tú puedes decidir hoy en qué grupo quieres estar. Puedes decidir si vas a seguir persiguiendo, explicándote, justificándote, ofreciéndote sin límite, o si vas a empezar a cultivar esa cualidad magnética de quien se retira cuando no es valorado, de quien guarda silencio cuando otros esperan explicaciones, de quien sigue adelante cuando otros esperan que se detenga a rogar, porque cada vez que eliges tu dignidad sobre tu necesidad de ser aceptado, estás votando por una versión más poderosa de ti, estás construyendo el tipo de carácter que atrae situaciones de calidad, que genera respeto automático, que no necesita competir porque opera en una frecuencia diferente. Y estas no son solo palabras inspiradoras, sino descripciones precisas de cómo funciona la psicología del valor humano, de cómo se construye la autoridad personal, de cómo se genera esa presencia que algunos tienen, y que hace que cuando entran en un espacio, el espacio cambia, no porque sean ruidosos, sino porque son densos, sólidos, centrados, y esa densidad energética proviene de años de no dispersarse intentando ser todo para todos, de años de decir no a lo que no merece su sí, de años de cultivarse en privado mientras otros se exhiben en público, de años de construir profundidad mientras otros acumulan visibilidad, porque al final lo que permanece no es quién estuvo más visible, sino quién construyó más sustancia, no quién tuvo más contactos,
sino quién construyó más conexiones reales. No quién estuvo más disponible, sino quién supo cuándo estar y cuándo retirarse. Y ese timing, ese sentido de ritmo entre dar y retener, entre mostrarse y ocultarse, entre acercarse y alejarse, es un arte que se perfecciona con práctica consciente, con atención sostenida, con la voluntad de observar qué ocurre cuando cambias tu patrón, cuando dejas de ser predecible, cuando introduces espacios de ausencia en tu presencia habitual, porque el contraste es lo que crea relieve, el vacío es lo que da forma, la pausa es lo que da significado a la nota, y una vida sin pausas, sin retiros, sin momentos de inaccesibilidad, es una vida sin profundidad, sin misterio, sin esa cualidad magnética que hace que otros quieran acercarse, porque recuerda esto que Maquiavelo comprendió, observando siglos de dinámica de poder. Lo que siempre tienes disponible, lo das por sentado. Lo que pierdes lo extrañas. Lo que nunca tuviste completamente lo idealizas. Y quien comprende esta trinidad psicológica puede navegar relaciones, negocios, influencia, con una maestría que otros confunden con suerte, pero que en realidad es estrategia consciente, es gestión inteligente de presencia y ausencia. Es ese baile refinado entre mostrarte suficiente para generar interés, pero no tanto que destruyas el misterio, entre dar suficiente para crear conexión, pero no tanto que elimines el deseo, entre estar presente suficiente para ser valorado, pero no tanto que te conviertas en paisaje, y encontrar ese equilibrio es tu trabajo, tu práctica diaria, tu refinamiento continuo, porque no hay una fórmula fija, sino una sensibilidad que desarrollas, prestando atención a cómo responde la energía del otro cuando tú te mueves de cierta manera, observando qué ocurre cuando reduces tu disponibilidad en un 10%, qué cambia cuando te tomas un día más para responder, qué se transforma cuando dejas de iniciar conversaciones y permites que otros vengan a ti, porque estos experimentos pequeños, estas micro retiradas estratégicas, te enseñan más sobre dinámicas relacionales que 1000 libros, porque estás aprendiendo directamente desde la experiencia. Estás viendo en tiempo real cómo opera la ley de escasez y valor, cómo tu energía se vuelve más preciada, precisamente cuando es menos accesible, cómo tu palabra tiene más peso cuando hablas menos, cómo tu presencia se siente más intensa cuando aparece y desaparece con ritmo, en lugar de estar constante como ruido de fondo. Y esta comprensión, esta sabiduría nacida de la experimentación consciente, te convierte en alguien que ya no necesita validación externa sobre su valor, porque lo siente internamente, porque lo ha probado una y otra vez, observando cómo cambia el trato que recibes cuando cambias el acceso que permites, y ese es el verdadero poder, no el poder sobre otros, sino el poder sobre ti mismo, sobre tus impulsos, sobre tus necesidades, sobre esa voz interior que te dice que debes perseguir, explicar, justificar, probar, porque has silenciado esa voz con la voz más profunda de quien sabe su valor, y no necesita convencer a nadie de él, y desde ese lugar de certeza interna todo cambia. Las personas que antes ignoraban tu atención, ahora compiten por ella. Las oportunidades que antes perseguías ahora vienen a ti, las relaciones que antes te agotaban, ahora te nutren, porque has cambiado la dinámica fundamental de necesitado a abundante, de perseguidor a perseguido, de accesible a inalcanzable, no por técnica superficial, sino por transformación profunda, porque has comprendido lo que Maquiavelo advirtió hace siglos y que sigue siendo verdad hoy. Sé inalcanzable y te perseguirán, no porque juegues juegos psicológicos, sino porque has construido tal plenitud interna, tal riqueza de vida, tal claridad de propósito, que tu atención, tu tiempo, tu presencia, se vuelven naturalmente escasos porque están comprometidos con cosas importantes, con tu crecimiento, con tus proyectos, con las pocas relaciones que verdaderamente nutren tu alma, y esa escasez natural, nacida de vivir con intención y no con disponibilidad indiscriminada, es lo que genera el magnetismo real, la influencia duradera, el respeto profundo que algunos inspiran, sin esfuerzo aparente, porque su esfuerzo real está ocurriendo en el lugar correcto, no en perseguir la aprobación externa, sino en construir la aprobación interna, no en convencer a otros de su valor, sino en encarnar ese valor tan completamente que se vuelve evidente, no en estar disponible para todos, sino en estar presente para lo importante. Y si esto resuena contigo, si sientes que has estado demasiado disponible, demasiado explicativo,
demasiado perseguidor, puedes comenzar hoy mismo tu retirada elegante, no como huida, sino como retorno a tu centro, no como rechazo, sino como selección consciente, no como frialdad, sino como dignidad recuperada, porque hay un espacio en tu vida donde solo tú decides quién entra. Hay un silencio en tu mente que no necesita llenarse con validación ajena, hay un camino con tu nombre que no requiere aprobación de quienes no caminan contigo, y cuando comienzas a honrar ese espacio, ese silencio, ese camino, algo extraordinario ocurre. Dejas de necesitar perseguir porque te vuelves aquello que vale la pena perseguir, y esa transformación silenciosa de necesitado a necesitado, de perseguidor a destino, es la única revolución personal que verdaderamente importa, porque cambia no solo cómo te ven los demás, sino cómo te ves tú, y cuando tú te ves con respeto, con dignidad, con conocimiento profundo de tu valor, el mundo refleja esa percepción de vuelta, porque así funciona esto, así siempre ha funcionado, y seguirá funcionando mientras existan seres humanos y dinámicas de deseo. Así que toma hoy la decisión más poderosa que puedes tomar. Retírate estratégicamente de donde no eres valorado. Cultiva misterio en lugar de transparencia total. Gestiona tu disponibilidad como el recurso precioso que es. Practica el silencio como forma de poder. Domina la retirada elegante como arte refinado y observa con serenidad cómo aquello que antes perseguías empieza a perseguirte, cómo aquello que antes ignoraba tu valor empieza a cuestionarse. ¿Qué perdió? Cómo aquello que daba por sentado tu presencia empieza a valorar tu ausencia, porque al final, como Maquiavelo sabía, y como tú estás aprendiendo, el verdadero poder nunca ha estado en mostrarse constantemente, sino en saber retirarse con elegancia, en ser suficientemente inalcanzable para ser infinitamente deseable, en comprender que tu valor aumenta no cuando te ofreces sin límite, sino cuando estableces límites claros, no cuando persigues, sino cuando atraes, no cuando explicas, sino cuando encarnas. Y esa encarnación, ese ser en lugar de demostrar, ese existir desde la plenitud en lugar de mendigar desde la carencia, es lo que te convierte en alguien inolvidable, en alguien que marca, en alguien cuya ausencia se siente tanto como su presencia, porque has comprendido el secreto que solo los estrategas silenciosos conocen, que a veces el movimiento más poderoso es no moverse, que a veces la respuesta más elocuente es el silencio, que a veces la estrategia más efectiva es retirarse, porque al retirarte creas el vacío que invita al otro a moverse hacia ti, y en ese movimiento del otro hacia ti, en ese deseo generado por tu ausencia, en esa valoración nacida de tu escasez, reside todo el poder que jamás necesitarás.